Esto es Ojalá. Historias para mirar de cerca. Bienvenidos. Hay personas que ayudan ofreciendo sus recursos y personas que ayudan ofreciendo sus conocimientos. Pero hay otras personas que ayudan ofreciendo algo tan simple como tiempo, calma y momentos compartidos. Nuestro invitado de hoy, David, hace años que descubrió que el mar era mucho más que un lugar para navegar, que era un espacio donde dejar las preocupaciones en tierra, al menos durante unas horas, donde personas con problemas de salud mental, diversidad funcional, enfermedades avanzadas o situaciones complicadas podían disfrutar, al menos durante unas horas, de estar presentes, acompañados, pero sobre todo sentirse libres. Y ahí nació Mar de Dins, un proyecto que utiliza el mar, pero que habla de personas. Hoy no solamente hablaremos del proyecto, sino hablaremos también con la persona que lo ha hecho posible. Y después de la experiencia que he vivido hoy, os diría que qué suerte que haya personas que utilizan lo que aman para ayudar a los demás. David, bienvenido al segundo capítulo de Ojalá. Muchas gracias a ti por invitarme. Antes de nada, explicar un poco lo que hablábamos antes. Hoy he conocido a David. Esta es un poco la magia de Ojalá. Gracias a Sofi del Rosarito Café Beach, no lo digo mal, que te mando un besote. Vio la iniciativa de Ojalá, me habló de David, me metí en la web, le llamé, rellenó el formulario. Fuiste el primero de todos los proyectos que llenaron el formulario de Ojalá. Tienes este hito y me enamoró el proyecto porque me pareció súper chulo y le pedí a ver si podía vivir la experiencia y grabar el podcast, o sea que súper agradecido por toda la experiencia. Claro, para mí ha sido hoy una experiencia brutal, pero tú en cierto modo, no es que estés acostumbrado, pero lo has vivido muchas veces. Después de un día como hoy, ¿cómo te quedas? Bueno, pues me quedo con una satisfacción enorme interna de haber pasado toda la mañana con estas dos familias que han venido hoy y de haberles podido ofrecer pues un paseo, aparte que el día hoy era estupendo, pues de haberles podido ofrecer un paseo en el que ellos se han divertido, se lo han pasado muy bien. Han dejado de lado un poco los problemas del día a día que tienen con sus niños, que tienen problemas graves, y han podido pues eso, disfrutar sobre todo de la tranquilidad del mar, de relajación que el mar te aporta. Como ellos decían, pues que venían con bastante ansiedad esta última semana, pues y los relajados que estaban, tanto ellos como los niños, pues eso te aporta pues que felicidad por poder contribuir a eso, ¿no? Lo único que tú de alguna manera eres consciente de la realidad compleja, ¿no? Y independientemente de que estás contento, el hecho de ser consciente de esas realidades de alguna manera no te afecta o te toca emocionalmente, que dices, ostras, madre mía, qué situación tan... ¿No te quedas un poco así como en shock? ¿O intentas dejar eso a un lado y quedarte únicamente con...? Hombre, intento dejarlo a un lado, no lo puedo dejar a un lado porque al final lo vives y lo ves, ¿no? Pero al final la mejor manera yo creo que de que pasen el día es darle un poco de normalidad dentro de la normalidad que ellos tienen, pero que es algo normal y que no se vean tampoco como gente rara, sino como personas normales que tienen un problema grave, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera intento pues dejarlo un poco de lado, aunque realmente hay momentos muy emocionantes, como cuando Edu ha cogido el timón y estaba súper bien, y sobre todo su madre estaba encantada y alucinando de cómo se encontraba ella. Entonces, por supuesto que esos momentos son muy, muy emocionantes, ¿no? Pero al final intentas dejarlo un poco de lado que sea una salida normal. Para poner en contexto un poco, hoy hemos tenido una salida con dos familias, uno era la mamá y la abuela con
una niña que tiene una enfermedad muy grave, con una dependencia, diríamos que absoluta. Y luego había, además muy curioso porque eran venezolanas, y luego una familia que ya era polaca y él era de Pakistán, con niño también con microencefalia y también una enfermedad muy grave, totalmente dependiente, ¿no? Cuando hemos salido de Puerto y la mamá de Edu estaba explicando la realidad, la abuela estaba súper emocionada. Claro, yo con las gafas de sol también un poco intentando contener la emoción de decir, wow, cuánto sufrimiento, pero lo que tú has dicho, que aquí queda un poco... Diluido, lo que me ha gustado diluido. es que se toca el tema, se habla de las realidades que están viviendo cada uno, pero también están disfrutando y con mucho agradecimiento de la experiencia, ¿no? Es que ellos yo creo que lo llevan con mucha normalidad porque al final lo viven día a día y no tiene otra manera que afrontarlo y vivirlo. Entonces somos más nosotros que le tenemos miedo al tema que no ellos, que cuando le preguntas te lo hablan con total normalidad, con total franqueza, y ya está. Yo creo que les va bien explicarlo y sacarlo de ahí, de su entorno, ¿no? Yo creo que lo que te decía antes, ¿no? Que al final con todas estas enfermedades o realidades, supongo que habrán tenido de todo, pero hay un momento de shock, de negación, un momento de duelo y un momento de aceptación, y que a lo mejor están en sus casas ayer con un momento malo, pero llegan aquí, de eso se olvidan, lo normalizan, y somos nosotros los que tenemos, yo estaba un poco, ¿te acuerdas que te llamé y dije, hostia, que vamos a pasarlo bien? Piensas que vas en situaciones muy... Estaba asustado. Sí, me chocó cuando me preguntaste, ¿vas a pasarlo bien, a pasarlo mal? Digo, no, vamos a pasarlo bien, absolutamente, porque para pasarlo mal no lo hacemos. Pero realmente ellos tienen una realidad, y ellos ya hacen terapia toda la semana y hacen muchas cosas, y en este caso mi labor no es esa, mi labor es simplemente darles un espacio donde puedan disfrutar del día y liberarse precisamente de toda esa terapia que hacen y todos esos problemas que deben tener durante toda la semana. Por suerte el barco, además que habían hecho un día fantástico, que no se movía nada, no había ni viento, ya hubiera ido bien un poquito de viento también, pero al final es eso, que los niños también se relajen los padres, porque esto es algo que está pensado también para las personas que tienen un problema, pero realmente ayuda tanto más a la familia, porque la familia es la que lo padece. Al final el niño tiene un problema que lo sufre obviamente, pero la pareja, la familia, en este caso los padres o la madre o la abuela, seguro que han sufrido muchísimo con la enfermedad, llevan años y años con ese problema. Lo que tú dices, negándolo al principio seguro y luego aceptándolo y tal, y para ellos también tener un día de tranquilidad, de liberación y de ocio y de salir al mar, pues para ellos también es un regalo tanto mayor que para el niño, que a veces, pues como es el caso de Yaidin, que a lo mejor no lo disfruta tanto por sus circunstancias, en cambio los padres lo disfrutan muchísimo el momento. Correcto. Volvamos un poco al origen, ¿no? Porque en Wohala sí que es importante conocer el proyecto para dar visibilidad, para que la gente conozca una realidad y tome conciencia y se cree una red de apoyo, pero nos gusta hacerlo a través de conocer un poco a la persona, ¿no? Como hemos hecho al principio, yo te he conocido hoy y me has contado 4 pinceladas, ¿no? Pero ¿cuándo y cómo surge la idea de crear este proyecto Mar de Dins? ¿Y por qué este nombre? Y luego, empalmando todo un poco, me ha encantado cuando he visto Ikigai, porque te lo he dicho así muy sutil, pero para mí es una palabra súper importante. Tengo libros, lo tengo súper interiorizado. ¿Cómo nace todo esto? Bueno, nace cuando pues dejé de trabajar en mi antiguo trabajo. Casi que esto no es un trabajo, o sea que de cuando trabajaba, que vendía seguros, seguro de crédito. Y cuando dejé de trabajar, pues... ¿Hace cuánto tiempo de esto? En 7 años, en 2019. En principio, mi primera idea era con una amiga, con Marta, crear una academia de idiomas, y de hecho lo hicimos, pero luego me di cuenta que tampoco era algo que me llenara, porque el cambio, pues la academia de idiomas no era tampoco el objetivo, y al final, pues a través de un cúmulo de circunstancias y pensando en qué podía hacer y en qué podía trabajar, en qué podía ocupar mi tiempo, pues pensé que si el barco era algo que me gustaba, que era mi pasión, que me gustaba navegar y que me gustaba navegar con gente, de trabajar con él, alquilarlo para hacer salidas con el barco.
Y luego, una vez ya me planteé que eso fuera pues un poco mi trabajo a partir de entonces, pensé también en que las salidas en barco se concentran mucho en verano, que es cuando la gente quiere salir a navegar porque hace buen tiempo, pero en invierno hay mucho tiempo libre. Entonces pensé que en invierno, bueno, de otoño a primavera, pues tenía mucho tiempo pues, para poder hacer salidas con otros colectivos, que hacer de esto algo inclusivo, ¿no? Que no sea exclusivo, que esto del barco parece una cosa muy exclusiva de gente con dinero y que casi que no se puede ni tocar. Pues hacer algo como inclusivo, que sea cualquier persona pueda participar de ello, y más los colectivos que tienen problemas, pues ya sea temas de diversidad funcional o de salud física o mental, o son problemas económicos o de integración social, pues a esos colectivos darles la oportunidad de poder beneficiarse del mar, que al final es un medio terapéutico que, bueno, como le llaman ahora la Blue Health, pues que es como una terapia, te da mucha tranquilidad, mucho empoderamiento también, si llevas el timón, y te hace, bueno, quitar la ansiedad y todo tipo de problemas que puedas tener en la cabeza. Es como decías, pues es como que cuando sales al mar dejas los problemas en tierra. Ajá. Sales al mar y te olvidas de todo. ¿Y el barco se llama Ikigai? Y el barco se llama Ikigai porque en ese momento, también con Marta, que es con quien montamos la Academia de Idiomas, ella me enseñó este término, y entonces yo justamente en ese momento estaba pensando en el tema del barco. Me gustó mucho también pues, el concepto de Ikigai y todo esto, y el barco tenía otro nombre entonces, pero decidí cambiarlo, porque ya que montaba un nuevo proyecto, pues tenía que cambiarle el nombre al barco, y después de pensar en varios nombres, un día pensé, coño, si lo tengo delante de mis narices, si es Ikigai. Y supongo que tienes claro cuál es tu Ikigai, ¿lo tienes? Sí, claro, mi Ikigai es esto, ¿no? Lo que he hecho esta mañana. Y el barco en sí mismo, y hacer salidas con gente en el barco. A veces lo alquilo para quien me lo alquila, porque al final esa es mi fuente de ingresos, pero también con todos estos colectivos como el que ha venido hoy, pues al final ese es mi Ikigai, ¿no? Compartir el barco y salir al mar con otras personas, y con personas que lo necesitan también. Vale, porque ¿cómo contactas o cómo contactan contigo? ¿Tienes acuerdos con...? Tengo acuerdos, al final. Hoy lo de Ballet Clinic, por ejemplo, fue un día saliendo en la Contra de la Vanguardia. Me gustó, se dio una serie de casualidades de estas que se dan, y al final vi un anuncio en la Contra de la Vanguardia, les hice una entrevista, me gustó la idea, les envié un mail, me contactaron, y al cabo de unas semanas o unos meses firmamos un acuerdo de colaboración, pues para cuando tienen casos como los que han venido hoy, pues me llaman y me dicen, oye David, tenemos una familia que les encantaría salir a navegar y tal, y a veces son niños, a veces son gente mayor que también están en un proceso de final de vida o de una enfermedad grave. Entonces ellos mismos me los derivan o me llaman, y buscamos un día que podamos hacer la salida. Con otras fundaciones es un poco lo mismo, todo ha sido así. Un día he leído una entrevista en algún internet o en algún lado de alguna fundación, digo, mira, esta fundación me da buena vibración, les envío un correo, y al final, pues después de vernos, pues montamos salidas. Y también aquí en Masnou pues tengo hay una asociación de salud mental que se llama Esquima, con la que hacemos una salida anual. Luego con la Gent Gran aquí del Ayuntamiento de Masnou pues también hacemos salidas regulares una vez al mes, desde otoño a primavera, pues con gente Gent Gran de aquí de Masnou. Y diferentes colectivos también con Radio Nicosia en Barcelona, que es también una asociación que ayuda a las personas con problemas de salud mental. Lo que te decía, por matizar, ¿no? En la mayoría de casos, o muchas veces, lo haces altruistamente, ¿sí? Con tus recursos, lo asumes tú, el gasto que suponga la salida, y otras veces sí que igual pues, hacer alguna aportación por parte de la fundación para cubrir unos mínimos costes, pero que quede claro, ¿no? que lo haces 100% altruista. Sí, generalmente muchas de estas fundaciones y asociaciones no tienen recursos para hacer estas salidas en barco, lo que realmente costaría una salida en barco, que no es barata. Entonces la mayoría de veces lo hago de manera voluntaria, totalmente voluntaria. Esta mañana pues esta mañana ha sido totalmente voluntaria. Realmente al final es mi tiempo más que el gasto. Sé que el barco tiene un gasto, obviamente, y un desgaste, pero al final es más el tiempo que no el desgaste propio del barco. Y hay algunas otras fundaciones que sí que tienen medios, o que a lo mejor
pues hacemos un proyecto y ese proyecto está subvencionado y pueden aportar un dinero, o simplemente hay una pequeña contribución pues para un mínimo gasto, pero en la mayoría de ocasiones es más testimonial que otra cosa. ¿Vale? Explicabas antes, ¿no?, hace un momento, que muchas veces viene gente muy diversa, con realidades muy diversas, pero ¿dirías que de alguna manera todos tienen algo en común? Hombre, obviamente todos tenemos algo en común, y las personas que vienen pues también, ¿no? Cada una tiene sus cosas. En este caso pues eran las enfermedades y digamos la familia que está sufriendo esa enfermedad de los niños, ¿no? En otros casos son problemas a lo mejor de salud mental que pueda tener alguna persona, que también hay muchos grados obviamente en eso, pero al final aquí en el mar es que todo el mundo se relaja, lo disfruta y pasamos ratos súper bonitos con tanto unas personas como otras. También han venido adolescentes que tienen problemas de integración y también pues muy bonito. El año pasado vinieron de una escuela y realmente luego al final pues uno me escribió una nota muy bonita que me venía a decir algo así como que gracias por haberme abierto las puertas del barco, porque dices, no estoy acostumbrado a que me abran ninguna puerta, ¿no? Y bueno, cositas así pues que se agradecen. Y es muy diverso. La gente que viene mayor, pues ya que está jubilada, aunque tiene una salud muchos de ellos de hierro, pues también lo agradecen de otra manera. El otro día vino una señora de 96 años que vive aquí delante y llevó el timón un ratito súper bien, con 96 años, ella sola al timón, que casi no podía ni ponerse de pie delante del de esto, pero lo llevó, iba con un bastón, con problemas de movilidad, pero llevó el barco a vela y con 96 años. Entonces, supongo que habrás tenido momentos, ni que tratas de que las cosas fluyan, ni que sea todo muy natural y que haya, digamos, cierta alegría. Habrás tenido momentos como de mucho subidón, ¿no? Algún momento y tal, y algún momento quizás que... Pues te diría que no, ¿eh? Sinceramente. Ostras, muy bien. Te diría que no ha habido ningún momento de... O sea, problema con la gente que ha venido nunca ha habido, ningún problema. Quizás me refiero a... ¿Que se haya mareado alguien algún día? No te digo que bueno, no, pero lo máximo. No, a veces no, como dices que hay personas que están en fase final de la vida... Yo que no lo he vivido... Igualmente, la gente que viene a ver con fase... El año pasado vino una familia venezolana también súper majos, que el marido tenía un cáncer de próstata bastante avanzado, que ya se veía que llevaba tiempo aquí intentando tratarse y lo tenía muy avanzado. De hecho, creo que vinieron en octubre y hace 3 o 4 meses me enteré que había fallecido. Pero cuando vienen aquí no es el momento de la pena ni de estar hoy me voy. Y aparte tienen problemas tan graves que al final, no sé, ellos lo tienen todavía más naturalizado y más integrado. Y entonces al final veías un poco de tristeza porque veías que la persona que venía sabía que era muy difícil que se pudiera, pero lo llevabas como venía con la familia además, lo llevaba con mucha alegría, con mucha positividad, y la familia al final también. Entonces no han habido momentos de tierra trágame, ¿no? Aquí No, además yo te diré, desde mi experiencia hoy por primera vez, te diré que me ha encantado cómo lo has hecho, porque primero con mucha naturalidad, segundo con un acercamiento muy natural, todo con mucha calma, sin prisas, ni que hayan llegado 1 hora más tarde, un poco como rompiendo el hielo. Luego poco a poco has dejado que todos lleven el timón, el alalí que pudiera subir la vela, todos un poco partícipes, con broma, ¿no? Porque tiene su historia, ¿no? Si no has cogido nunca un timón. Y luego has sacado el jingo, ¿no? El tandrum. El tandrum, perdona. Sí. Has tocado un poco, o sea, has creado momentos de paz, momentos de diversión, momentos de tranquilidad. Entonces, claro, de tu parte, no solamente es que estás poniendo el barco y tu tiempo, sino que tú, como lo estás haciendo, pues la verdad que está invitando a que se cree un ambiente muy relajado, independientemente de que, como decíamos antes, puedan comentar ciertas cosas del día a día, que también incluso va bien liberarse, ¿no?
¿Tú eres consciente de esto? ¿O te sale de forma natural? ¿O piensas, sabes decir, ostras... Depende, en cada salida es diferente. Entonces, hay salidas como hoy, había un momento en que no había viento, estábamos ahí parados y se ha creado una tranquilidad porque quita el motor y se ha quedado una tranquilidad y una paz. He pensado, pues mira, es el momento ahora del tandrum. Y he sacado el tandrum para tocar un poquito de música, que todavía estuvieron más relajados y más... En otros días, a lo mejor, si hay más viento y vamos navegando y vamos más escorados y tal, pues el tandrum no lo toco y lo dejo y no lo saco, porque a lo mejor ese día es otro tipo de relajación, otro tipo de navegación. De situación. Entonces, en función de la situación, y también en función de la gente que viene, si depende del perfil que venga de la gente que viene, pues yo ya veo si saco el tandrum, les va a gustar el momento o a lo mejor no tanto. Entonces, en función de, como ya tampoco tengo una experiencia ahí de conocer a la gente, pues yo también voy haciendo una cosa u otra en función de... Bueno, pues supongo que después de tantos años, el David de hace 7 años es un David con todo un bagaje, ¿no? ¿Lo vives de forma diferente? O sea, ¿recuerdas cómo era al principio? Sí, pero no sé, yo creo que lo vivo bastante igual, parecido. Solo que, hombre, pues ya con más experiencia, pues ya veo que a lo mejor antes estaba un poco más tenso, un poco más vigilante, o pensaba, uy, ya verás, o como hoy que han venido con una silla de ruedas, pues a ver cómo van a entrar al barco y tal, y ahora pienso que, bueno, que al final con calma y con tranquilidad, pues todo se puede hacer, y si hay buena voluntad por parte de la gente que viene, pues no suele haber ningún tipo de problema. Entonces, sí, supongo que al principio estaba un poquito más tenso y un poquito más a la expectativa, ¿no? Depende del colectivo que venía, pues a ver cómo iba a ser. Como te pasaba hoy a ti cuando decías, hostia, es que vamos a pasarlo bien o mal o tal. Quizás al principio tenía un poquito más también de a ver qué pasa, pero ya ahora no. Y no sé si fue desde un principio, ¿vale? O llega un momento en el que te das cuenta que el barco y el mar pasa a un segundo plano. Sí, al final el barco además tiene eso, ¿no? Como estás en un sitio reducido, que estás poca gente y cara a cara aquí, con un timón, no te puedes escapar, estás en medio del mar, entonces al final se crea un ambiente muy bonito entre la gente que viene, que además viene pues a disfrutar de ese momento, no vienen forzados, vienen porque quieren, porque les gusta. Aparte, una de las cosas bonitas de este tema es que pues ayer me escribió Romina para preguntarme 4 cosas de la salida y me decía, hoy qué ilusión nos hace, no sabes la ilusión que tenemos por venir mañana. Claro, no solo es el día que sales, sino que es la ilusión que le creas los 2 o 3 días anteriores, tanto a la persona, en este caso a la niña, como a la familia, el día que sales. Y luego ahora pues que se van a quedar súper a gusto seguro esta tarde, mañana, pasado, lo que les dure un poco el subidón de haber venido en un barco y que lo expliquen y que envíen las fotos y los vídeos a todo el mundo. Entonces al final sí que es verdad que el ambiente que se crea, que es lo bonito del barco, al final lo crea todo un poco. Pues el mar, las personas obviamente, y también el poder estar en un entorno que no tiene escapatoria, que no puedes decir, estás en una terraza de un bar, estás en un entorno, pero uno se va al lavabo, el otro se va no sé dónde, el otro se va a llamar por teléfono. Aquí no, aquí estás metido aquí y aquí estás las 3 o 4 horas como un mindfulness aquí en todos puntos. Antes me decías que tenías 55 años, que llevas 7 con el proyecto Mar de Dins, pero anteriormente habías hecho cosas de voluntariado. Había formado parte de algún proyecto. No había hecho nunca nada de voluntariado hasta pues hace 7-8 años que empecé me hice voluntario de Amics d'Agent Gran para acompañar a una persona mayor durante 2 horas a la semana en su domicilio para para mitigar la soledad no deseada de mucha gente mayor. Y ese fue mi primer contacto, digamos, con el voluntariado. Y ahí fue donde me di cuenta del poder también que tiene, pues eso, el tema del voluntariado y que ayudando a los demás te ayudas a ti mismo. Entonces... Eso te quería preguntar. Evidentemente, quien da de una manera altruista sin esperar nada a cambio, yo por la experiencia que tengo, recibes mucho más de lo que das. Sí, exacto. ¿Qué es lo que cómo definirías lo que has recibido durante todos estos años de toda esta gente? Pues digamos pues una satisfacción interna y una felicidad pues que de otra manera no podría seguro que conseguir, que con cosas digamos materiales no lo consigues.
Total. Además, hay una cosa que estuve pensando cuando vi tu proyecto, y es que muchas veces concebimos ayudar a los demás como vamos a resolver un problema o ayudar a resolver un problema. En tu caso, no vas a resolver la situación y la realidad en la que viven, ¿no? ¿Cómo concibes tú el concepto de la ayuda? ¿Cómo lo ves a nivel general? No sé si me explico, ¿no? Una cosa es la ayuda que tú haces siendo consciente de que no puedes hacer eso. ¿Qué le dirías a la gente? ¿Qué es para ti? ¿Cómo se puede ayudar a los demás? Pues la manera de ayudar a los demás básicamente es dedicándoles tu tiempo. De muchas maneras. Cada uno tiene una habilidad o tiene algo innato, algo que se le da bien, y ofrecer eso a los demás, que es ofrecerles eso más con el tiempo que eso conlleva, ya es ayudar a alguien. Puede ser a pequeña escala a la vecina de abajo, a la de arriba, o a un familiar o a quien quieras. Pero al final es ayudar con tu tiempo, en el caso de que no te dediques a eso, ¿no? En el caso de que eso no sea tu profesión, pero si no, es ayudar con tu tiempo y con cualquier habilidad que tú tengas, a personas que pues tengan una carencia. Sí, yo siempre digo lo mismo, que por eso ojalá también es un proyecto altruista, por eso otros proyectos que he hecho son proyectos que además el factor dinero no aparece en mi caso, porque digo que lo más valioso es un tópico que puedes hacer es compartir tu tiempo, tu cariño y en todo caso tu conocimiento para con los demás. Si además tienes recursos materiales o económicos, pues mucho mejor, ¿no? Pero al final si todos compartiéramos, ¿no? Yo lo veo como la fábula del colibrí que explicaba antes, no sé si me has oído, ¿no? Sí, no sé si la conocías. La conocía también, sí, la vida. O sea, al final cada uno tiene que hacer su parte. Sí, poner tu granito de arena. Sí. Es poner tu granito de arena. Vale. Y luego haciendo estas cosas también me he dado cuenta de la cantidad de gente que hay haciendo esto, cosas parecidas. ¿Mantienes contacto con otras iniciativas? Sí, a nivel del mar he conocido y mantengo contacto con otras iniciativas que hay, muchas. Aquí en Mataró hay un chico que hace salidas regulares con cantidad de fundaciones, que se llama la Asociación Talasa. En Barcelona hay otra de Velas por el Alzheimer, que ahora van a organizar una gran regata para la salida del Tour de Francia. Otras chicas que también hacen salidas con mujeres con problemas de maltratos. También en Vilanova hay otro chico en tema de SKD, que está en cadera de ruedas, en silla de ruedas, que hace salidas con personas con ese tipo de discapacidad. O sea, que hay mucha gente que se dedica, pero ya no solo en el ámbito de la náutica, a nivel de fundaciones, asociaciones o colectivos de salud mental, etcétera, etcétera, muchísima gente que está día a día. Yo al final estoy aquí, he estado 4 horas, salimos al mar y ya está, pero hay mucha gente que está de lunes a viernes todos los días con ellos, ayudándolos. Entonces, hay mucha gente, lo que pasa es que no, esa gente no tiene mucha visibilidad, ¿no? Digamos que trabajan casi en el anonimato ayudando a otras personas. Por todo lo que hablo contigo, tengo la sensación muy buena y positiva en el sentido de que, ostras, eres muy consciente de la realidad, pero también lo normalizas, eres como muy práctico, pero luego todas estas realidades, digamos que van a tu bagaje, a tu experiencia, pero hay alguien con quien lo compartes o, ¿sabes?, emocionalmente, ¿no? Aunque lo intentas dejar también a un lado para centrarte en la parte positiva. Pero, ostras, ¿no? A veces hay gente que da mucho, ¿no? A lo mejor en los hospitales, gente sanitaria que luego necesita un apoyo, incluso un apoyo psicológico. Sí, pero claro, quizás en mi caso sé que lo tengo personas, o mi pareja, por ejemplo, personas de mi entorno, mi familia, que puedo compartirlo, pero realmente al final en mi caso no es algo tan duro como el que lo vive cada día, que está con la familia y que luego pues a lo mejor hay un problema, un fallecimiento y eso lo vives como con un dolor y una pena tremenda, me imagino, aunque luego también como su trabajo lo deben llevar, ya tendrán sus maneras de... En mi caso al final es digamos, compartir un rato de ocio con ellos, y aunque haya esas situaciones emocionales, no hay un ligamen tan grande
como el que está día a día con ellos, claro. Ya. Y con sus problemas y con sus penas. Fíjate que hoy, pues problemas y penas han contado nada, casi. No. La misa la mitad, nada. No han contado. No. Y lo que han contado lo han contado de una manera como muy anecdótica, y con humor. Entonces, al final, mi labor no es esa. Entonces, al final tampoco me está afectando tanto. Vale. O yo también, es verdad que lo tomo de una manera práctica e intento normalizarlo y que todo sea mucho más fácil, porque fíjate que aquí me puse ahí en plan drama con ellos. No, es que claro. es el tiempo que necesitarían. Claro, no es un error, pero claro. Bueno, sí que es verdad que a lo mejor a otra persona, quizás por tu forma de ser y por tu forma de enfocarlo, hay quien pues probablemente le podría afectar más, ¿no? Pero está bien, y además es que es bueno para ti, es bueno para el proyecto, es bueno para la gente que te rodea, ¿no? Hay un momento especial del podcast, ¿vale? Y es que yo tenía un amigo, uno de mis mejores amigos, que era un anti-coach, ¿vale? Que murió hace un par de años de un tumor cerebral, ¿no? Una persona que era fantástica, y entonces este proyecto y este video podcast va en parte para Jordi Balaix, y Jordi aparecía a veces por Reus a buscarme, que yo estaba trabajando, me mandaba fotos, tío, estoy trabajando, no tengo tiempo, y él me decía, no, tienes todo el tiempo del mundo. Y él, su propósito de vida era la calidad de vida y la paz interior, ¿vale? Entonces, la pregunta es obvia y la respuesta es que ya me la sé, pero eso era un poco repetitivo, me la pongo con el calorazo que hace. ¿Qué es lo que te da a ti paz interior? Al final la paz interior me la da hacer lo que me gusta y ayudar a los demás y estar contento conmigo mismo, con lo que hago. Claro, eso va ligado también un poco a la felicidad, ¿no? Sí. Lo que te hace feliz, pues es lo que estás haciendo, que además es lo que decía al principio, ¿no? Qué suerte que haya gente que pueda utilizar lo que ama, como es tu caso, el mar, con ese cambio de vida hace 7, 8 años, y encima que pues hayas tenido esto de además compartirlo, ¿no? De también hacer ese giro en tu vida, porque es un poco que todo coincide. Exacto. Pregunta en recuerdo de Jordi. Muy bien, sí, he visto la gorra hace rato por aquí rondando y digo, ¿qué querrás decir esta gorra con el calor que hace? Sí, hay alguna sección más, alguna sección más especial, pero como ha sido un poco improvisado y no nos conocíamos, así está siendo un podcast bastante improvisado. ¿Cómo te gustaría que la gente recordase este proyecto dentro de... ¿Te lo imaginas? No te lo habrás parado a pensar, pero dentro de 15, 20 años. No, yo solo pienso en que las personas que vienen pues se llevan un recuerdo que a lo mejor se les lleva para toda la vida, e incluso pues si ha habido un problema de final de vida, a lo mejor en alguno de los casos pues se lo llevan como una experiencia que han tenido, o una de las últimas experiencias que han tenido con su familiar que ahora que a lo mejor les falta. Simplemente con que se acuerden de que hace 10 o 15 o 20 años subieron a un barco y se lo pasaron muy bien y tuvieron una experiencia muy bonita navegando, pues que eso es suficiente. Y así para ir acabando, ojalá el claim o el eslogan o el lema es el mundo que sí puede ser. ¿Qué mundo es ese que sí puede ser, según tú, que te gustaría que fuera? Bueno, al final, si cada persona hiciera lo que te decías antes, un granito de arena, aportara su granito de arena ayudando al vecino o al amigo o al familiar que ya pasa por algún tipo de necesidad o de problema, pues ya habríamos ganado muchísimo. Porque al final, ahí te digo, descubres mucha gente que lo está haciendo y que lo hace y que no tiene visibilidad, pues porque lo bueno no vende, solo vende lo malo. Entonces al final lo bueno queda ahí invisibilizado. Pero hay mucha gente que realmente ayuda a los demás de una manera desinteresada. Pero hay otras personas que, aunque lo tengan ahí dentro, lo de ayudar, no tienen tiempo, se les lleva el día a día, ya tienen sus problemas y ya bastante. Como diría Jordi, tienes todo el tiempo del mundo y simplemente una cuestión de... Obviamente es una cuestión de cambiar el chip y decir, pues mira, voy a dedicar 1 hora a la semana, 2 horas a la semana, ya ves tú, no es nada. No. Pero no tienes ni el tiempo ni la conciencia de pensar en eso, ni
Solo que hubiera esa conciencia de pensar, pues voy a dedicar 2 horas a la semana para ayudar en este aspecto, o a estas personas, o a este colectivo, o a esta... ya sería suficiente. Vale. Para hacer un mundo mejor. Porque Mar de Dins es una iniciativa particular, ¿eh? No es una asociación, no es una organización. ¿Cómo te podemos ayudar la gente que veamos este podcast, que sigamos las redes? Es decir, ¿cómo te podemos ayudar? Bueno, al final, si me ponéis en contacto con otros colectivos que quieran aprovecharse de Mar de Dins, pues para salir al mar y tener salidas como la que hemos hecho hoy, pues es suficiente darse a conocer más para poder llegar a más colectivos a los que poder echar una mano. Ya te adelanto que yo tengo unos cuantos colectivos que van a estar encantados de contactar contigo. Pues ahora te vas unos meses porque es tu época fuerte de trabajo. Exacto. Te vas a Menorca, alquilas el barco. Si alguien quiere darse vueltas por Menorca, pues es una muy buena oportunidad. Y luego, para cerrar el podcast, hay un ritual que nos gusta mucho, que me gusta mucho, que es el del diente de león. No sé si lo conoces, ¿no? El diente de león es la florecita esta que soplas y sale volando. Esto es un poco que pides un deseo y el deseo va al universo, ¿no? Entonces, como no he podido traerme hasta aquí, porque esto ya sabes que está en la naturaleza, no vas a comprarlo, el diente de león y se sopla. A mí me gustaría, como tú quieras hacerlo, un pensamiento, si lo quieres decir, los ojos cerrados, como tú quieras, ¿cuál sería tu ojalá, el deseo que tú tuvieras? El deseo mío. ¿Cuál sería? Ojalá, porque además hay que ponerle, eso no te lo he dicho, pero hay que poner título al capítulo. Por ejemplo, un título es ojalá el autismo no tuviera que explicarse, con Javi Díaz de Todos en Azul. ¿Cuál sería para ti y si quieres así lo cerramos, el título de este podcast? Pues sería algo así como el mar como terapia. Ojalá el mar como terapia. Se utilizara más el mar como terapia, exacto, ¿no? Se introdujera más. Sí, se introdujera más porque al final es algo muy terapéutico que ayuda al cuerpo y a la mente de las personas. Y que ojalá en vez de recetarte una pastillita para muchas cosas, te puedan recetar salir al mar unas horas y seguro que los efectos serían iguales o mejores que el de la pastilla. Sí, sin duda, sin duda. Pues a todos vosotros, pues hacer difusión de este proyecto tan chulo. Nos vemos en los siguientes capítulos y David, tío, nada, ha sido un placer. Un placer, muchísimas gracias por invitarme. Gracias. Ha valido la pena hasta aquí y nada, seguiremos en contacto porque creo que saldrán cosas chulas. Pues muchas gracias a ti. Gracias.